defraudó, pero a pesar de todo, yo te sigo amando. Si me permitieras volver a intentarlo, lo daría todo por poder lograrlo. Quisiera no ofenderte más porque me duele cuando te hago a ti llorar. El corazón a mí me duele y necesito que me abraces y me beses. Escuchar de tu boca santa que me digas que aún me quieres. Quiero vivir para amarte y aunque me cueste la vida, es por amor. Respóndeme. Hola a todos, bienvenidos un domingo más a vuestra casa, a la Iglesia Cristiana Jesucristo de Madrid. Es para mí un placer, vuestro amigo y hermano Jonathan Garranchán, poder compartir un domingo más, como hermanos en Cristo, la palabra del Señor. Mostrar ese mensaje que diariamente Dios quiere mostrarnos a través de su palabra, a través de las vivencias, a través del ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Espero que estéis pasando un buen domingo en compañía de vuestra familia, de vuestros seres queridos, siempre bajo las medidas exhaustas de seguridad que tenemos que llevar en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo. Es muy importante que ante estos momentos, ante esta situación de rebrote que estamos teniendo, cumplamos estrictamente las normas impuestas por sanidad. A recordar, hermanos, que la palabra dice en Romanos que nos atengamos a las leyes superiores porque por Dios fueron estipuladas. Entonces es importante que como cristianos demos ejemplo, guardemos las distancias de seguridad cuando salimos a la calle, incluso nuestra propia familia, mascarillas, geles. Súper importante para que todos unidos y siempre de la mano de Dios podamos salir victoriosos de esta situación, de esta pandemia que estamos viviendo. Por lo demás, espero que hayáis tenido una semana de bendición, una semana de felicidad, juntamente con vuestros seres queridos, juntamente con el poder y la gloria del Señor Jesús en vuestras vidas. Y sin más, os invito a que, por favor, allá donde estés, abras tu Biblia, conectes, si es en modo digital. Recordad lo que sugerimos la semana pasada, tener a vuestro lado un blog, un cuaderno, con un bolígrafo también para ir tomando nota de las enseñanzas y posteriormente os servirá para durante la semana ir repasándola, escudriñar las escrituras, mirar concordancia y así hará que el mensaje profundice más y si hay alguna cosa que no quede clara, aparte de poder contactarnos por nuestras redes sociales, pues también vosotros mismos mediante el estudio de la palabra podéis llegar a solucionarlo, ¿vale? Y sin más preámbulo vamos a entrar en materia, vamos a estudiar la verdadera palabra de Dios. Os invito a que me acompañéis, vamos al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 5 y 6, vamos a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice: Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Estén alerta y lúcidos. Antes de comenzar este estudio, vamos a ponerlo en manos del Señor para que sea Él hablando a los corazones, a las mentes de cada uno de los hermanos y hermanas que nos estáis viendo en estos momentos y que también sea el Espíritu Santo hablando a través de mí para que la palabra llegue clara y sincera a cada vida y a cada corazón. Así que cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Dios eterno, ponemos, Señor, ante tu presencia este tiempo, Señor, de aprendizaje de tu palabra, Señor. Te damos gracias infinitas, Señor, por permitirnos domingo tras domingo poder
congregarnos, Señor, de manera virtual como familia en Cristo, en la cual podemos aprender esa palabra, Señor, esas enseñanzas que tú tienes para nosotros. Te pido, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, hablando a través de mi boca, Señor, dando un mensaje claro y sincero, Señor, quitando de mí todo lo que de ti no venga, Señor, y tocando la vida, los corazones y las mentes, Señor, de mis hermanos y mis hermanas, para que tu palabra, Señor, llegue sincera a cada uno de ellos, Señor, y hables claramente a cada uno de nosotros en este día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a tocar un tema. Vamos a empezar la introducción con algo que a muchos nos pasa, nos ha pasado y nos vamos a sentir identificados. Mirad, hay muchas personas que cuando tienen que madrugar, cuando tienen que despertarse temprano, les cuesta, ¿no? Entonces, por la noche, cuando vamos a dormir, lo primero que hacemos es poner nuestro despertador. Hoy en día ya se utiliza muy poco el despertador convencional de antiguamente, ¿no? Que le marcaban la horita y te sonaba. ¿No? Ahora ya está todo digitalizado y todo va por mediación de la alarma del móvil. Entonces conectamos nuestra alarma para tal hora, para madrugar, primeramente pues tal y como nos dice la palabra, para buscar al Señor y posteriormente pues ir a nuestros quehaceres diarios, a nuestro trabajo. Pero fijaros que muchos de nosotros hacíamos o hacemos, como decía antes, algo muy peculiar. Y es que ponemos una alarma principal, es decir, si nos tenemos que levantar a las 6 de la mañana, ponemos la principal, pero luego ponemos 1, 2, 3, 4, incluso 5 alarmas previas. Entonces ponemos una a las 5:30, otra a las 5:35, otra a las 5:40, otra a las 5:45, así hasta llegar a las 6 de la mañana. Entonces comienza a sonar la alarma y ¡pum!, lo paramos. Y esperamos a que suene la otra. ¡Pum!, lo paramos. Incluso mucha gente llega quizá a las 6 de la mañana, a la hora de tener que levantarse, y vuelven a posponer esa alarma. Y la paran, todo con la finalidad de intentar arañar unos minutos más de sueño. Con frecuencia nuestras vidas están llenas de inquietudes, de trabajo, de problemas, de obligaciones y deberes. Entonces, después de desarrollar todo esto que debemos de hacer cada día, llegamos al final del día agotados, sin fuerzas, por todo lo que hemos hecho y por todo lo que nos ha quedado pendientes por hacer. Llegamos a casa después de trabajar y nos ponemos a hacer una cosa, otra, no paramos y parece que no encontramos la hora apropiada de irnos a dormir. ¿Qué sucede? Que al día siguiente volvemos a repetir lo mismo. Nos cuesta levantarnos, nos cuesta despertar. Y cuando despertamos, pues nos toca tomar o bien un café o bien una bebida energética para poder suplir esas horas que a lo mejor no hemos descansado con todo. El proceso de no llevar una vida en orden, ¿no? De poder cuadrar bien nuestros horarios. Como decía, este movimiento, este proceso se repite día tras día y paramos la alarma hasta que conseguimos finalmente que nos saquen o salir, en este caso, de la cama. Con el paso del tiempo cambiamos esa costumbre. Llega un momento en el cual conseguimos eliminar esas alarmas de más y conseguimos finalmente despertarnos a la hora que nos toca. Conseguimos quitar esa pereza para poder levantarnos. Pero, como decía, conseguimos superar esa pereza física, pero muchas veces la pereza espiritual es la que no conseguimos superar. Por ello, el estudio que vamos a ver hoy lleva por título ¿Estás durmiendo demasiado? Cuando estamos preguntando si estamos durmiendo demasiado, no nos estamos refiriendo a dormir físicamente. Nos estamos refiriendo a un adormecimiento espiritual que está viviendo hoy la Iglesia Universal, que están viviendo hoy muchos
y muchas cristianas. Hay que estar despiertos, tal y como Dios nos lo pide en su palabra. Pero lo que decíamos antes, los problemas, los ajetreos, el trabajo y muchas veces la propia pereza espiritual, la propia pereza del ser humano nos hace que no consigamos despertar y no consigamos ponernos como Dios nos pide que estemos. Es momento de hacerte varias preguntas. Es momento de preguntarte, ¿estás descuidando tu vida espiritual aun cuando en lo físico estás consiguiendo éxitos abundantes? Es momento de preguntarse si está tu vida llena de preocupaciones cotidianas, las cuales te dejan poco o nada de tiempo para poder congregar tu vida espiritual. Y es momento de preguntarte si estás presionando una y otra vez la alarma del despertador espiritual. Es importante que nos respondamos estos, que cada día nos analicemos a ver cómo estamos. Sabemos que el sueño físico es necesario para que nuestro cuerpo vuelva a activarse, vuelva a cargar las pilas y poder estar con toda la energía para el día siguiente. Pero fijaros que la palabra dice lo contrario en referencia al descanso espiritual. Dice que puedes llegar a ser muy, muy peligroso. Vamos a comenzar este estudio profundo, este estudio que nos va a dejar una enseñanza acerca del adormecimiento espiritual, acerca de la pregunta con la cual iniciamos el estudio. ¿Estamos durmiendo demasiado? Prepara lápiz, boli, papel, tu Biblia y vamos a sumergirnos en este estudio para que al final de él puedas responderte en qué situación estás actualmente. Así que sin más, vamos como número 1 en Romanos, somos centinelas espirituales. Ezequiel capítulo 33, versículo del 3 al 6 nos dice: Cuando el centinela ve acercarse al enemigo, toca la alarma para advertir a los habitantes. Entonces, si los que oyen la alarma se niegan a actuar y resulta que los matan, ellos mismos tendrán la culpa de su muerte. Oyeron la alarma, pero no le hicieron caso, así que la responsabilidad es de ellos. Si hubieran prestado atención a la advertencia, podrían haber salvado sus vidas. Ahora bien, si el centinela ve acercarse al enemigo y no toca la alarma para advertir a la gente, él será responsable de la cautividad del pueblo. Todos morirán en sus pecados, pero haré responsable al centinela por la muerte de ellos. Vemos en este pasaje cómo nos habla de una figura esencial, sobre todo en la antigüedad. Es la figura del centinela. Este hombre o mujer se dedicaba a estar vigilante, vigilaba lo que eran los campos de cultivo, vigilaban las puertas y entradas de la salida de las fortificaciones, de las ciudades. Ellos se encargaban de avisar a las fuerzas, a los soldados, a las personas encargadas en caso de que vieran el enemigo atacar o el enemigo robar sus tierras, etc. Es importante que la imagen, que este centinela estuviera siempre despierto, ¿vale? Porque tal y como nos está enseñando la palabra, en caso de él dormir, obviamente podían venir ladrones, podían venir ataques hacia la ciudad, y entonces no solamente robar, sino que podía estar en juego la integridad física de cada uno de los habitantes de las ciudades. Pero fijaros lo que la palabra dice. Si sucede algo cuando el centinela da la voz de alarma y el que recibe la señal no actúa, entonces él es responsable de sus propios actos. Pero en cambio, si el centinela se duerme y con esto es atacada la ciudad y hay daños, hay robos, hay muertes, al que se le va a echar la culpa de todo es al centinela. Es fundamental que el centinela no se durmiera, era algo básico, ¿vale? Si él se mantenía despierto, velando, podía hacer, primeramente, cuidar su propia integridad de que a él no lo atacaran, pero también cuidar
lo que estábamos hablando de los campos, los cultivos, las ciudades, ¿sí? O sea, no sé si podemos llegar a entender la importancia de la figura del centinela en estos tiempos. Si nos lo llevamos al campo espiritual, al área espiritual, nos está diciendo el punto que estamos viendo que somos centinelas espirituales. Quiere decir que cuando estamos despiertos en el Señor, cuando estamos despiertos en nuestra espiritualidad, cuando estamos despiertos en el camino, no solamente hacemos bien a nosotros mismos, a nuestra propia vida espiritual, nuestra propia conexión con Dios, sino que también vamos a hacer bien a los que están a nuestro alrededor. Mirad lo que dice la palabra. Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 5. El reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. Fijaros lo que sucede. Yo creo que habéis escuchado muchísimas veces esta parábola, ¿no? La parábola de las 10 vírgenes, la titula la Biblia La Reina Valera. Pero fijaros lo que nos está diciendo la Nueva Traducción Viviente. Nos está diciendo que unas tenían el aceite, unas no tenían el aceite, las insensatas, y las otras sí las tenían. Pero fijaros que el detalle que nos da esta palabra, nos dicen que aparte del aceite que llevaban más. O sea, no iban a la aventura, no iban a ver qué sucedía, estaban preparadas. Como el esposo tardaba en llegar, fijaros lo que dice al final del versículo, les dio sueño y se durmieron. Eso es lo que Dios no quiere con nosotros, que por estar esperando la llegada del esposo, la llegada de Cristo, entonces durmamos. Porque si ahí os invito que después de la enseñanza podáis leer la continuación del versículo, la continuación de la historia, vemos cómo finalmente el esposo acaba llegando y encuentra fuera de la casa a las insensatas que habían salido a recoger el aceite y quedan fuera. Que no seas tú ninguna de esas vírgenes que cuando Cristo venga te encuentre yendo a por aceite. El Señor Jesucristo nos dice en su palabra que somos la luz de este mundo. Este mundo está en las tinieblas, este mundo está gobernado por Satanás y sus demonios, es un mundo de tinieblas y Cristo nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Pero nos compara también con una lámpara de aceite. Recordemos antiguamente que no había electricidad como hay hoy en día. Entonces las casas se iluminaban con unas vasijas de aceite y ese aceite al ponerles como fuego, como una llamita, conseguían realizar esa lámpara para alumbrar la casa. El Señor nos compara también con una lámpara de aceite. ¿Por qué? Porque la lámpara de aceite ilumina y el Señor nos dice, sois la luz del mundo. Importante eso, que seamos luz en todo momento y en todo lugar. De la misma forma, compara a su iglesia con las 10 vírgenes. Fijaros lo que estoy diciendo. O sea, analicemos bien esta frase. El Señor compara a su iglesia con las 10 vírgenes. ¿Por qué? Porque en la iglesia hoy en día hay cristianos y cristianas prudentes, previsores, pero también las hay insensatas. Fijaros que la lámpara, ¿sí? En esta parábola de las 10 vírgenes, la lámpara simboliza la palabra de Dios. Todo cristiano tiene una lámpara, o debe de tener una lámpara, mejor dicho, que es la palabra de Dios. Pero fijaros que el aceite simboliza al Espíritu Santo. ¿Qué pasa si la palabra no la ponemos en práctica? ¿Qué pasa si en nuestra vida no está el Espíritu Santo para poder llevar esa palabra a cabo?
Pues que simplemente si tú no le das la importancia que le debes de dar a la Biblia, de la palabra, ponerla en tu corazón, ponerla en tu mente, y bajarla a tu corazón, simplemente es un libro. Tienes que darle la importancia mediante el Espíritu Santo. Dice que estas jóvenes insensatas representan a los cristianos y a las cristianas sin fuego, sin pasión, sin contenido, sin el obrar del Espíritu Santo en sus vidas, que es lo que estábamos hablando antes. Porque sí conocen la palabra, por supuesto que la conocen. Hay cristianos que llevan 30, 40, 50 años en el Evangelio. Pero el problema es que no lo ponen en práctica. El Espíritu Santo no está en sus vidas. Debemos despertar. Como hijos y como hijas de Dios debemos de estar vigilantes. Como las 5 vírgenes prudentes preparadas para la llegada del esposo. Como el centinela despierto y vigilante para que no nos roben lo que ya tenemos. Y para poder proteger a los que están a nuestro alrededor. Vamos por el segundo punto. Cumplamos con nuestro magnífico llamado. Romanos capítulo 10, versículo 15 nos dice: ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dios nos está invitando a participar en una de las obras más maravillosas, la predicación de la palabra. No es necesario ser pastor, no es necesario ser teólogo, no es necesario ser líder. Es necesario ser hijo de Dios para poder predicar la palabra, y es necesario que para que no nos durmamos cumplamos con esta condición, con esta tarea que Dios nos deja en nuestras vidas. Además de haber sido llamados para proclamar la grandeza y para proclamar el testimonio que Cristo ha hecho en nuestras vidas, somos llamados para hablar a los demás. O sea, no solamente que obviamente hay que hacerlo, hay que predicar a nuestra familia, que es en el primer sitio donde debemos de hacerlo, ¿vale? Pero también hay que predicar al vecino, al amigo, al compañero de trabajo. Hay que estar integrado en la obra de la Gran Comisión. Para quienes hemos sido llamados, para quienes estamos viviendo esta situación tan complicada, para quienes estamos pasando por esta pandemia a nivel mundial, es nuestra oportunidad, es el momento más oportuno para proclamar a los 4 vientos la grandeza de Dios, la salvación por medio de Cristo, el cambio que ha hecho en tu vida. O sea, estamos en un momento muy, muy complicado. Fijaros, hablo de España, cómo hemos vuelto, decían las noticias, hemos vuelto a niveles de contagios del mes de marzo. O sea, nuevamente no sabemos lo que se nos viene encima, pero tal y como pinta todo, parece que todo va a ser nuevamente catastrófico. Cumpliéndose la palabra. En los postreros días oirán de guerras, de rumores de guerras, oirán de pestes. Todo se está cumpliendo conforme a la palabra de Dios. Y la función que los cristianos debemos de cumplir hoy en día es proclamar la palabra. No podemos quedar callados, porque es que, como pasaba con el centinela, que estaba en juego su vida y la de toda la congregación, con nosotros es lo mismo. Si nosotros nos quedamos callados, Dios nos va a pedir responsabilidades a nosotros, pero es que estamos poniendo en juego la salvación de nuestra familia, de nuestros seres queridos, de la humanidad. O sea, fijaros las herramientas que hoy en día tenemos. La tecnología. Redes sociales, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Hay miles de caminos para poder predicar, y como decía, no es necesario ser un pastor, no es necesario ser un teólogo para poder predicar la palabra de Dios. Por eso es importante seguir haciéndonos preguntas, y una de ellas es: ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Sí estamos predicando la palabra o nos la estamos quedando para nosotros?
¿Estamos hablando de Dios a nuestra familia o simplemente por quedar bien nos estamos callando? Y hay una pregunta muy importante y voy a permitir coger este ejemplo del pastor Abraham y hacer la siguiente pregunta. Dice, ¿tú eres el cristiano en misión secreta? ¿Tú eres el cristiano 007? No es momento de jugar a los detectives cristianos. Es momento de proclamar la palabra del Señor. Es momento de que la gente sepa que eres cristiano, pero no solamente como un título. Primeramente es tu ejemplo, tu enseñanza, que tú seas espejo de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Tú tienes que ser testimonio de la conversión que Cristo ha hecho en ti, pero aparte tienes que hablar, no puedes quedarte callado. Pero hay cristianos que ni en su familia saben que son cristianos, ni en su edificio saben que son cristianos, ni en su trabajo saben que son cristianos. Estos son los famosos detectives, los cristianos 007. Y a eso no podemos estar jugando. No podemos estar jugando porque los tiempos están cumplidos, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo es inminente. Y que mañana, cuando tengamos que dar explicaciones ante el Señor como cristianos de lo que hemos hecho en esta vida, que el Señor no nos diga, mira, porque tú te quedaste callado con esta persona se suicidó. Porque tú te quedaste callado, esta persona cayó en adulterio. Porque tú te quedaste callado, esta persona ha fallecido sin conocer a Cristo. Sería muy penoso, muy vergonzoso tener que ponerse delante del Señor y recibir tales acusaciones. Entonces es momento de despertar, es momento de no dormir y es momento de predicar la palabra a todo el mundo, a toda criatura, que la palabra sea extendida como debe de ser extendida por mediación de los cristianos. ¿Quiénes son el relevo de los discípulos? Nosotros, los cristianos, los verdaderos hijos de Dios, tenemos esa responsabilidad de llevar la palabra a toda criatura, a toda nación. Fijar lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Se está refiriendo a estos cristianos encubiertos, o a estos cristianos, perdónenme la palabra que voy a utilizar, sino cristianos hipócritas. Cristianos que de boca para afuera predican un evangelio, pero de puerta de su casa para adentro no son la imagen que Cristo quiere que tengamos. No hay un buen trato con tu esposa o con tu esposo, no hay un buen trato con tus hijos, no hay un buen trato con tu familia. A esto se está refiriendo el Señor. No todo el que le diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es necesario que seamos cristianos y cristianas genuinos, transparentes, puros, basados en la palabra de Dios. El apóstol Santiago escribió, no solo tenemos que ser oidores de la palabra, sino hacedores. No solamente es leerte la Biblia 2 veces al año, hay que hacer, hay que poner en práctica, porque si no, de nada nos vale lo que estamos aprendiendo si estamos dejando que las personas a nuestro alrededor se vayan cada día, desgraciadamente, al infierno por nosotros no hablar. Punto 3. La alarma está sonando. Apocalipsis capítulo 3, versículos 20 y 21 nos dice, mira que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El Señor está llamando a la puerta. Tal como dice la palabra, está a la puerta llamando. Fijaros lo que leemos antes, ¿no? No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que se llama cristiano le ha abierto verdaderamente la puerta a Cristo. El Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y me abre, entraré, cenaré con él y él conmigo. Es una alarma. Es una alarma muy importante. Fijaros lo que hemos hablado en otras enseñanzas. Dios mismo, el creador y sustentador del universo,
está haciendo un llamado fuerte de atención, está encendiendo una alarma hacia su pueblo, hacia un despertar. Hacia todo lo que está aconteciendo, su pueblo no está reaccionando como debe de reaccionar. Al contrario, estamos siendo pasivos, nos da igual lo que suceda, y no solamente somos despectivos con la gente, que nos dé igual si se salvan o no, que incluso ni siquiera estamos cuidando nuestra propia salvación. Hay en 2 o 3 enseñanzas anteriores, estábamos hablando de todo lo que estaba aconteciendo y estábamos diciendo esto que estaba indicando, que todo lo sucedido obviamente es un llamado general, un llamado de atención fuerte, una reprimenda a todo lo que está, a toda la humanidad por el pecado, por darle la vuelta, por darle la espalda a Dios, por caer en una idolatría. Pero aparte, nosotros no podemos, como dice el dicho, escurrir el bulto de que ya como somos cristianos esto no viene con nosotros. Este llamado de atención, esta alarma que Cristo ha tenido que hacer que suene de esta manera, por mediación de esta pandemia, es también para su pueblo. Y cuando hablamos de su pueblo no nos estamos refiriendo solamente a Israel, estamos hablando de sus hijos, de los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Dice Juan que aquel que le recibió nos ha dado potestad para ser llamados hijos de Dios. Si somos un hijo de Dios, este llamado es para nosotros. Tenemos que despertar, o sea, yo no entiendo de verdad que mucho cristiano que se ponga a leer prensa, que se ponga a ver televisión y vea todo lo que está sucediendo y puedan tener la sangre fría de decir que eso no va con uno. Por favor, despertemos. ¿Qué más tenemos que ver que suceda delante de nuestros ojos para poder darnos cuenta de que tenemos que volver a la senda antigua, de que tenemos que despertar, de que tenemos que tener comunión con Dios? Es increíble que cuanto Dios nos está regalando más tiempo para poder pasarlo con Él, nosotros nos alejamos más y más y más. Es sorprendente, de verdad que hay cosas que uno no llega a entender, pero luego nos damos golpes de pecho llamándonos cristianos, cuando realmente lo que decía antes, no estamos actuando como tal. Dios nos está llamando a llevar una vida de santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Tenlo presente. Por muy, como decía el versículo, por mucho que me llames Señor, Señor, si no hay santidad en tu vida, no vamos a ser salvos. No, Dios no se va a llevar a un cristiano que esté en pecado, no lo va a hacer. Dios no le va a dar la salvación a un cristiano que no sigue, que no guarda los mandamientos del Maestro, no lo va a hacer. Porque dice Jesús en su palabra, el que me ama mis mandamientos guarda. Si no guardamos los mandamientos, no estamos amando a Cristo. Lo que el Señor quiere es que eliminemos las telarañas mentales que tenemos hoy en día como hijos de Dios. Quiere que despertemos de una vez por todas y de una manera sincera de nuestro adormecimiento espiritual. Mirad lo que dice Apocalipsis 3:18. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Dios no dice que busquemos en Él, sino que recibamos de Él. ¿Okay? Mira lo que dice que tenemos que recibir de Él. Oro refinado. Cuidado, no se está refiriendo a dinero. Todo aquel que lleva esta doctrina de la prosperidad no está diciendo, ¿ves cómo hay que sellar la palabra? No se está refiriendo Dios a eso. Dios está diciendo, busca. O sea, por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado. ¿A qué se está refiriendo con el oro refinado? A pureza. El oro refinado es pureza. Dios quiere que busquemos en Él, que recibamos de Él pureza. Como Él es puro, quiere que nosotros también lo seamos. Santidad. Es a lo que Dios se está refiriendo con recibir de Él oro puro. Pero también nos dice que recibamos de Él ropas blancas. ¿Qué son? ¿Qué significa ropas blancas? Santidad.
Tiene que haber en nuestra vida santidad. No podemos ir al servicio los domingos, al culto los domingos, como ponía el pastor en algún ejemplo, con nuestra amante de la mano. No podemos ir al culto a buscar a Dios si la noche anterior hemos estado de borrachera. No podemos ir al culto a darnos golpes en el pecho, exaltando que somos cristianos cuando acabamos de discutir con nuestra esposa y golpearla. No podemos ser así. Dios está pidiendo santidad, está pidiendo pureza, está pidiendo santidad. Pero fijaros lo que dice que también recibamos de Él: colirio. ¿Qué quiere decir con colirio? Quiere decir que quitemos esa ceguera espiritual. No nos olvidemos de que el rey de este mundo, Satanás, nos tiene al mundo cegado con ese velo, que ese velo solamente Cristo lo quita. Pero aquí está hablando a cristianos, no está hablando en conversos, está hablando a cristianos y dice: recibe de mi colirio, quita esa ceguera espiritual que tienes en tu vida. 3 cosas: oro refinado, pureza, ropas blancas, santidad, y colirio para quitar nuestra ceguera. La alarma está sonando. Fijaros cuando hablaba al inicio del ejemplo de las alarmas. ¿Sí? ¿Recordáis? Que yo ponía el ejemplo de que hay personas que para despertar ponen una alarma cada 5 minutos y vuelven y la ponen y vuelven y la ponen cada 5 minutos. ¿Qué queremos dar a entender con estas alarmas cada 5 minutos? Lo que hoy en día muchos cristianos hacemos. Señor, voy a orar, pero se me olvidó que tengo que hacer esta cosa. Espera, Señor. Ponemos una alarma. Hemos terminado de hacer esa cosa. Ay, Señor, que no me he acordado que tengo que bajar a hacer no sé cuánto. Ponemos otra alarma. Ahora ponemos otra alarma. Eso es lo que hacemos. Esa es la comparación de las alarmas que el ser humano pone para despertar cada día con las alarmas espirituales. Es momento de quitar la repetición de las alarmas. Es momento de ser fiel, es momento de despertar, es momento de llenar nuestra vida del Espíritu Santo, es momento de vestirnos con ropas limpias, es momento de aclarar nuestra vista y poder ver lo que tenemos al frente. De verdad, el Señor lleva mucho tiempo zarandeando a su iglesia. Cuando hablo de zarandeo me estoy refiriendo a despertar, a que realmente seamos unos cristianos verdaderos que buscan la presencia del Señor, que buscan su voluntad, que buscan no el propio acomodo de uno, sino lo que Él quiere. No tomar nuestras decisiones conforme nosotros queremos, sino conforme Él quiere. Aunque eso vaya en contra de nuestras ideas, aunque eso vaya en contra de nuestros pensamientos. Acordaros que la palabra dice en Isaías que mis caminos no son vuestros caminos. Los caminos de Dios están muy por encima del hombre. Y como cristianos debemos de saber sujetarnos a Él. Para ir terminando, es importante que despertemos. Si tú, que me estás viendo en este momento, te sientes identificado o identificada con lo que estamos hablando, si no haces nada más que ponerle esperas a Dios, Señor, espera, 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 si no haces nada más que poner las cosas del mundo, las cosas de tu vida personal, profesional, por delante de Dios, si tú te sientes que no le estás dando a Dios lo que Dios nos pide, si tú te estás dando cuenta que eres ese falso cristiano o ese cristiano escondido, ese espía 007, es momento de dejar el título a un lado y que la gente sepa realmente que eres un verdadero cristiano y que das testimonio de Él. Si estás en alguno de estos casos, es momento de pedir perdón a Dios. Y si aún no has recibido a Cristo como tu Salvador, es momento de que lo recibas. Así que hoy te invito a que si me estás viendo por primera vez, si aún no has recibido a Cristo como tu Salvador, o bien te encuentras en una situación de las que hemos estado viendo en la enseñanza y quieres pedirle perdón al Señor, vamos a hacer esta oración, acompáñame y vamos a
pedirle de verdad perdón a Dios por no hacer las cosas como Él nos está mandando. Padre amado, Señor, hoy te doy gracias, Padre, porque me has hablado claramente a mi vida, Señor. Porque hoy me he dado cuenta, Señor, que estoy poniendo las cosas de este mundo, Señor, por encima de ti, Señor. Hoy me he dado cuenta, Señor, que estoy poniendo mi trabajo por encima de ti. Hoy me he dado cuenta, Señor, que estoy poniendo mi familia por encima de ti, Señor. Que cuando necesito, Señor, consagrarme, no hago, Señor, nada más que buscar excusas y excusas, Señor, postergando, Señor, poniéndote a ti en el último lugar, en lugar del primero, como tú mereces, Señor. Hoy te pido, Señor, perdón, porque en mi trabajo no doy ejemplo de ti, Señor. Porque en mi familia nadie sabe que soy cristiano, Señor, y me comporto como un mundano en lugar de como un verdadero cristiano, Señor. Hoy te pido perdón, Señor. Hoy quiero cambiar mi vida, Señor. Hoy quiero nuevamente poder volver a la senda antigua, Señor, y ser un ejemplo de tu gloria, ser la luz del mundo en este mundo perdido, en este mundo lleno de tinieblas, Señor. Te pido perdón, Señor, y te pido que me guíes por tu camino, Señor, por tu senda de justicia. Padre, hoy reconozco, Señor, que necesito de ti, Señor. Por eso hoy entrono tu nombre, Señor, como Salvador de mi vida. Hoy te reconozco a ti, Señor Jesús, como el dueño, como el Señor, como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y pongo mi vida a tu entera disposición, Señor. Haz de mí, Señor, tu voluntad. Quiero servirte, quiero darte la gloria, la honra y la alabanza a ti, solo a ti, Señor, y que cuando vengas en tu reino o me llames, yo pueda estar en tu presencia por toda la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús dejo todo, Señor. Amén y amén. Si has hecho esta oración por primera vez, bienvenido a la familia de Cristo. Dice la palabra que cuando un nuevo creyente se arrepiente, hay fiesta en el cielo. O sea que bienvenido y felicidades. Adelante, porque el camino que tienes es bueno, arduo y perfecto de la mano de Dios para salvación eterna. Y si tú has hecho esta oración para reconciliarte con Dios, recuerda lo que enseñábamos la semana pasada. Cuando pidas perdón por un pecado, no vuelvas a pedirlo otra vez, sino más bien cambia tu conducta. Si realmente te has arrepentido de ser ese cristiano encubierto, cambia, deja todo al lado y sé esa luz del mundo. Nada más, Iglesia, de verdad que es un honor, un placer, domingo tras domingo, poder compartir. De verdad que nos regocijamos en Dios, de ver cómo vamos creciendo, cómo cada día más y más se añaden a la familia de Cristo. Gracias por todo el apoyo que le dais a las enseñanzas, a los mensajes que subimos en nuestras redes sociales. Gracias de verdad por compartir este mensaje con otros para que también la palabra llegue a los demás. Gracias por hacer familia en Cristo. No olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en YouTube, y seguimos recibiendo vuestras peticiones de oración. Tienes nuestro correo aquí abajo en las descripciones de nuestros vídeos. Igualmente puedes también dejarnos un comentario en la caja de comentarios de YouTube, puedes dejarla también en los comentarios de Instagram, y vamos a estar orando y respaldándote en tus necesidades. Sin nada más, deseamos que esta nueva semana sea una semana llena de bendiciones, llena de éxitos, donde la voluntad de Dios siempre vaya por delante de cada uno de nosotros. Y recuerda, no vuelvas a pulsar la alarma. Estate despierto, porque Cristo regresa en breve. Os amamos y os bendecimos en Cristo Jesús. Un fuerte abrazo de vuestro amigo y hermano Jonathan Garranchán. Bendiciones.